Última parte. Bienvenido de nuevo a la continuación de esta lección. Lección número 20, la oración. Estamos en la última parte o tercer bloque. Bueno, si lo prefieres, vamos con la pregunta número 9. Número 9. ¿Qué nos manda? Mucha atención, perdón, yo lo ubico aquí. ¿Qué nos manda Jesús que hagamos para no entrar en tentación? Lucas 22:46. Jesús nos manda a orar para no entrar en tentación. Bueno, ya habíamos en parte respondido. Cuando venga la tentación, ya habíamos respondido, pero literalmente Jesús dice, Lucas 22:46, y Jesús les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y aquí podemos aprovechar, hacer un sermonete pequeñito. Es mucho cristiano el que espiritualmente está durmiendo o está literalmente caído y necesita despertar y necesita levantarse. Y además, Jesús nos manda literalmente a orar cuando venga la tentación. Muy bien, justo, esto aconteció aquella noche en que él estaba sufriendo la agonía, jueves en la noche para ser más exacto, y dice la Biblia que su sudor era como gruesas gotas de sangre a causa de la angustia. Y él estaba a cierta distancia de ellos, y él fue a buscar consuelo y simpatía 3 veces en sus discípulos, y las 3 veces los halló durmiendo. Ay, ay, ay. Lee el capítulo Getsemaní del deseado de todas las gentes, o escúchalo en audio. Vamos a la pregunta número 10. ¿Cuánto poder tiene la oración eficaz del justo? Santiago 5:16. La oración eficaz de un cristiano justo tiene mucho poder. Advertencia, ya dejamos aquí bien claro que si la Biblia dice no hay justo ni aun uno, ¿de qué manera puede ser alguien entonces justo? Únicamente Apocalipsis 3:18, cuando ese cristiano le ha comprado a Jesús sin precio y sin dinero el vestido que él le dice que le compre, que lo llama ropas blancas o vestiduras blancas, que son la justicia y el carácter de Cristo. Pues si esa persona ya se despojó de su justicia propia y está revestido de la justicia de Cristo, es considerado justo por el cielo. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho, a pesar de que en algunas ocasiones, por muy justo que sea y por muy razonable que sea el pedido que esté haciendo por otro, aquí se está hablando de una oración intercesora en el versículo 16, en ocasiones el Señor tiene otros planes y su voluntad es otra, y el hecho de que en ocasiones el Señor no responda no significa que ese cristiano no fuera justo y tampoco significa que él no tuviera fe. Es que a veces la voluntad de Dios es otra. Vamos pues para la pregunta número 11. Solo que ya voy a dejar aquí el texto preparado de Mateo 5:44. Y esto es tocante, esto es conmovedor lo que vamos a ver en esta pregunta.
Bueno, vamos a verla. 11. ¿Qué, perdón, qué debemos hacer por los que nos ultrajan y nos persiguen? Imagínate, pues el mismo Jesús nos dice, Jesús nos ordenó orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. Pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Mira esta lista y no termina ahí. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. En una ocasión creo que comenté, creo que sí, acerca del pastor Richard Wurmbrand, que allá en Ucrania, durante los días de la posguerra, cuando el comunismo invadió todas estas pequeñas naciones y los rusos se apoderaron de varias de estas pequeñas repúblicas chiquiticas, el pastor Richard Wurmbrand fue torturado durante 14 años en las prisiones. Fue torturado por los rusos. Y él les predicaba y oraba por ellos. Y en su libro, que se titula Torturado por causa de Cristo, lo bajas gratis por internet, léetelo, es pequeñito, pero es una joya. Él dice que algunos de ellos se convirtieron y se arrepintieron y se convirtieron. Es algo muy hermoso. Pues vamos a seguir el ejemplo del mismo Cristo. No dijo él en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No dijo Esteban cuando estaba siendo apedreado, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Muy bien. Vamos para la pregunta número 12. Pregunta número 12 y vamos a leerla. Perdón. Dice, perdón, aquí confundí el archivo. Ahorita los estoy abriendo en la computadora. Bueno, ya llega. Sabiendo que orar es hablar con Dios, ¿cuál es la actitud que nunca debemos tener al orar? Lucas 18, 9 al 14. Jesús nos enseña que al orar no debemos confiar en nosotros mismos como justos, que no debemos menospreciar a los demás y que no debemos enaltecernos. Esto que vamos a leer es sumamente triste y doloroso y se llama justicia propia. Involucra arrogancia, involucra presunción, es algo abominable, lamentable. En Lucas 18, del 9 al 14, Jesús es el que va a hablar. Dice Lucas, el médico amado, a unos que confiaban en sí mismos como justos, que tenían justicia propia, y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. La palabra fariseo significa separado, lo mismo que significa la palabra santo. La secta de los fariseos era una secta de hombres ricos, se constituía mayormente de sacerdotes, eran muy influyentes, tenían el poder y la riqueza, y eran supremamente orgullosos, arrogantes, revestidos de autonomía, suficiencia propia y justicia propia. Y un publicano era generalmente un judío que había traicionado la honra de la nación
para cobrar los impuestos para el Imperio Romano. Y en esta posición, manejando dinero, muchos se habían corrompido y se habían enriquecido robando a sus propios hermanos. Bien, entonces Jesús dice, el fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Es muy importante que en toda ocasión en que sea posible y nada lo impida, la oración se haga de rodillas. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Ya está juzgando a su prójimo? Ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ahora comienza a hacer una lista de cuán justo él se consideraba y de cuán santo se consideraba. Recuerda que fariseo significa separado o apartado. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esto es terrible. Es muy diciente el comienzo del relato de Jesús porque dice que oraba consigo mismo. O sea que él era algo así como su propio Dios. Bueno, tú sacarás tus propias conclusiones. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. ¿Por qué? Él sentía culpabilidad y el único que convence de pecado es el Espíritu Santo. Este fariseo era impenetrable, el corazón de este fariseo era impenetrable para el Espíritu Santo. Este publicano humillado reconocía su condición de transgresor, de violador de la ley de Dios, por eso no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos. Esa condición es una condición y una postura de humillación. Dice, ni siquiera se atrevía ni aún a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, escucha la última palabra, pecador. Soy un transgresor de la ley de Dios, ten misericordia de mí. Escucha lo que Jesús dice para finalizar. Os digo que este publicano, descendió a su casa justificado. Esto se llama justificación por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 2:4. Antes que el otro, o sea que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Qué hizo el fariseo? Se exaltó a sí mismo como muy justo, muy santo, muy piadoso, muy generoso, mientras que el publicano se humilló delante de Dios. Descendió a su casa justificado. Muy bien, vamos a la pregunta número 13. ¿Qué ocurrió cuando Elías oró con mucho fervor para que no lloviese? Santiago 5:17. No llovió en la tierra durante 3 años y medio. Esto es impresionante. De hecho, esta no es la única oración impresionante que la Biblia registra. Hay muchas otras. Ahora leámoslo. 5:17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era un pecador como cualquier otro, en otras palabras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Ahora, presta mucha atención a la última pregunta, pregunta número 14. ¿Qué ocurrió cuando Elías oró de nuevo para que lloviese? Santiago 5:18.
Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Puedes imaginarte una cosa de esas? El Señor, por la oración de un hombre que se humilló, humilde, a pesar de ser un pecador, no permitió que lloviese sobre la tierra por 3 años y medio. Ahora viene Elías y ora nuevamente, y el Señor envía la lluvia. ¡Wow! ¿Cuánto poder tiene la oración? Tú puedes leer la historia completa, aquí está la referencia en Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 42, 43, 44 y 45. Y llegamos a esta maravilla que son las citas del testimonio de Jesús. Y nos estamos aproximando a la lección 22, donde estudiaremos lo que es el testimonio de Jesús. Por ahora tú puedes ir eslabonando la cadena de las evidencias antes de llegar allá a la lección 22. Estudia estos 5 versículos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 2. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y Apocalipsis capítulo 19, versículo 10, y órale al Señor para que te haga llegar a una conclusión antes de que lleguemos a la lección número 22, donde profundizaremos en el testimonio de Jesús, que lo hemos venido usando en todas las lecciones. Siempre está abierta la vía de acceso al trono de Dios. No siempre podemos orar de rodillas, pero nuestras peticiones silenciosas pueden ascender constantemente hacia Dios a fin de solicitar poder y dirección. Cuando seamos tentados, como lo seremos, podemos correr hacia el lugar secreto del Altísimo. Sus brazos eternos nos sostendrán. Orad en vuestro gabinete y al ir a vuestro trabajo cotidiano. Levantad a menudo vuestro corazón a Dios. De este modo anduvo Enoc con Dios. Esas oraciones silenciosas llegan como precioso incienso al trono de la gracia. ¿Recuerdas el altar del incienso? Satanás no puede vencer a aquel cuyo corazón está así apoyado en Dios. No hay tiempo o lugar en que no sea impropio, no hay tiempo o lugar en que sea impropio orar a Dios. No hay nada que pueda impedirnos elevar nuestro corazón en ferviente oración. En medio de las multitudes y del afán de nuestros negocios, podemos ofrecer a Dios nuestras peticiones e implorar la divina dirección, como lo hizo Nehemías cuando hizo la petición delante del rey Artajerjes. Bueno, ya lo comenté. En donde quiera que estemos, podemos estar en comunión con Él. Debemos tener abierta continuamente la puerta del corazón e invitar siempre a Jesús a venir y morar en el alma como huésped celestial. El primer libro era Consejos sobre la Salud, el segundo libro, El Camino a Cristo. Es urgente que leas ese libro, El Camino a Cristo. Lo bajas gratis por internet, lo puedes leer online o lo puedes escuchar en audiolibro online o puedes descargar el audiolibro. Ay, que el Señor me ayude a terminar esta partecita. Bueno, Señor, ayúdame a buscar aquí el texto. La oración ya se eleve en público, ya se ofrezca sobre el altar de la familia o en secreto,
coloca al hombre directamente en presencia de Dios. Mediante la oración constante, los jóvenes pueden adquirir principios tan firmes que ni siquiera las tentaciones más arrolladoras los aparten de su fidelidad hacia Dios. He observado frecuentemente que los hijos del Señor descuidan la oración y sobre todo la oración secreta, la descuidan demasiado. La oración es el aliento del alma, es el secreto del poder espiritual. No puede ser sustituida por ningún otro medio de gracia y conservar, sin embargo, la salud del alma. O sea, tú no puedes sustituir la oración por estar llevando una remesa para una viuda pobre, por darle unas moneditas a un mendigo, por leer la Biblia, por ir a la iglesia. Nada puede sustituir la oración, eso es un hecho. La oración pone al corazón en inmediato contacto con la fuente de la vida, fuente con F mayúscula, ¿reparaste? Y fortalece los tendones y músculos de la experiencia religiosa. Ahora escucha esto. Descuídese el ejercicio de la oración u órese espasmódicamente de vez en cuando, según parezca propio, y se perderá la relación con Dios. Ay, 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 esto es muy delicado. Lo que dice aquí, debes mantener tu mente en línea directa con el cielo. No lo incluí aquí, pero vino a mi mente en este momento. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, dice el apóstol Pablo. Bueno, el último párrafo dice, en la devoción secreta, perdón, me faltó un pedacito aquí. Las facultades, se me corrió, espirituales perderán su vitalidad. La experiencia religiosa carecerá de salud y vigor. ¿Cuándo? Cuando se va abandonando la oración poco a poco. En la devoción secreta, nuestras oraciones no deben alcanzar sino el oído de Dios, que siempre las escucha. Ningún oído curioso debe asumir el peso de tales peticiones. Y este libro maravilloso se llama La oración. Los otros libros son Mensajes para los jóvenes, el otro es Primeros Escritos. Qué libro poderoso, La oración del testimonio de Jesús. Por favor, léelo, lo bajas gratis por internet. Y llegamos a mi resolución. Creo que debemos dirigir nuestras oraciones al Padre en el nombre de Jesús. B. Creo que las oraciones privadas deben hacerse con la puerta cerrada. Ahí dice B la que sigue, pero esa ya sería C. Creo que las tres oraciones que Dios responde de inmediato son: primera, la oración por la liberación del poder de Satanás. Segunda, la oración por el perdón de nuestros pecados. Tercera, la oración por conversión o por reconversión. Bueno, vamos ya para la cuarta. Creo que debemos pedir solo cosas convenientes en la oración. Y por último, la quinta. Creo que debemos orar por los que nos ultrajan y por los que nos persiguen. Y podríamos haber incluido mucho más. ¿Crees todo eso? Por favor, haz que Dios lo sepa en oración. Y a mí me gustaría también saberlo. Vamos a concluir este hermoso estudio de la oración
vamos a concluirlo orando. Señor, Jehová de los ejércitos, ayúdame a hacer esta oración, por favor. Enséñanos a orar. Fue la oración de los discípulos. Padre eterno, tenemos registros bíblicos de muchas oraciones. Ayúdale, Señor, a quien está acompañando estas lecciones, a que lea la Biblia todos los días, si le fuere posible, cuando se levanta y cuando se acuesta, para que vaya viendo todos estos registros de tantas oraciones que tenemos en la Sagrada Biblia. Señor y Dios, una vez más, pedimos por la situación mundial por causa de este virus, Señor. Es muy probable que todo esto sea una conspiración mundial. Es asustador, Señor, que ya un buen porcentaje de la población mundial estamos enclaustrados, confinados, en cuarentena. Se está paralizando, Señor, el comercio mundial en muchas áreas. Todo indica que en los próximos meses vamos a vivir una recesión mundial. Tú sabes, Señor, lo que puede acontecer. Vendrá desespero por parte de muchos. Faltará alimento. Señor, no sabemos por cuánto tiempo se prolongue esta cuarentena. Y humildemente pedimos por el sustento. Señor, viene a mi mente la promesa divina. Tú sustentarás a tus hijos, Dios Santo. Tú los sustentarás. Y aquellos que no pueden, que llegará el momento en que no podrán trabajar para conseguir dinero para alimentarse y alimentar a su familia, y ni siquiera podrán salir de sus hogares. Y medidas extremas pueden llegar a ser tomadas. Y no sabemos qué más podría acontecer, pero conocemos el final de toda esta historia y de esta controversia, de esta guerra entre Cristo y Satanás. Los hijos de Dios que se mantengan fieles, a pesar de que puedan pasar algún tiempo en gran necesidad, en gran aflicción, en gran angustia, en persecución y en tribulación inclusive. Finalmente, Señor, si permanecemos fieles, si permanecemos leales, a pesar de que puede llegar hambre, si mantenemos nuestra fidelidad y nuestra lealtad a nuestro Dios y nuestra confianza en todas sus promesas, llegaremos a la vida eterna, donde no habrán complots, ni conspiraciones, ni tentador, ni maldad, ni pecado, ni sufrimiento, ni hambre, ni frío, ni calor. Oh Dios mío, ayúdanos a creer. Te clamo por todas las personas que ya están sufriendo a causa de la cuarentena, Señor. En el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Ora por este servidor, Luis Enrique Restrepo Arango. Es mi nombre. Y a mí me gustaría orar por ti. Por favor, envíame tu nombre contándome que estás viendo estos videos y oraré por ti
Ya estoy orando por tu persona sin conocerte, pero me gustaría orar por ti usando tu nombre, colocando tu nombre. Y nos encontraremos en la lección número 21, la verdadera iglesia. Vamos a continuar orando y orando mucho.